la semana número 2 de su clase de Derecho Notarial. Vamos a tomar lo que es la función notarial. Este tema, pues, lleva, diríamos así, lo que realiza el notario, el quehacer del notario en lo que es, pues, diríamos así, su actividad notarial. Entonces, también tenemos habilitado el chat de Telegram. Si se tiene alguna consulta, si tiene alguna pregunta, vamos a ver. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos entonces a la clase específicamente, la función notarial. Tomemos, por favor, jóvenes y señoritas, lo que es específicamente, en primer término, lo que es el, el objetivo de esta clase, que es pues que el estudiante, principalmente el estudiante, conozca en primer término la función notarial, su definición, sus teorías, su encuadramiento y actividades que desarrolla el notario. No es un tema tan largo, jóvenes y señoritas, por favor, tómenlo en cuenta. Eh, si hay alguna consulta, pues la vamos a estar resolviendo. Si no, pues continuamos con la clase. Cuando después de los primeros 2 puntos voy a verificar si hay alguna pregunta y si no, vamos a verificarlo hasta el final de la clase. Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase es que se conozca cuál es la función notarial, su definición, sus teorías, su encuadramiento y las actividades que desarrolla el notario. Esperemos que quede claro, diríamos así, lo que es esta función notarial. Definición. ¿Cuál es la definición de la función notarial? Pues es el quehacer del notario. Eso es algo que diríamos así nos tiene que quedar grabado. La función notarial es el quehacer del notario. En ese sentido, o en sentido jurídico, consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Entonces, jóvenes y señoritas, en primer término, recuérdense que el notario, en primer término, es el profesional del derecho. O sea, estudia y se prepara diríamos así, en lo que es la ciencia del derecho. El derecho, estamos hablando no solamente del derecho notarial, sino que también el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho civil, que es, diríamos así, algunas otras ramas del derecho. Entonces, no es únicamente o no se especializa únicamente en derecho notarial. Es el profesional del derecho, como ya les indico. Y él es el encargado de la función notarial. ¿Cuál es la función notarial? Pues es el quehacer del notario, diríamos así, pero si dice lo mismo, entonces no se entiende. Pues, ¿qué es lo que hace el notario? Diríamos así, en su oficina, en su notaría, ¿qué es lo que realiza? Pues consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. ¿Cuál es esa voluntad de las partes? Pues, bueno, quiero comprar, quiero vender, quiero contratar, quiero realizar una empresa mercantil, quiero realizar una sociedad mercantil, quiero realizar una sociedad de emprendimiento, alguna situación. O sea, el notario le da, interpreta y le da forma
a lo que quieren, a lo que quiere, diríamos así, su patrocinado, la persona que lo contrata. Está facultado para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos, llamados de jurisdicción voluntaria. Esto es, diríamos así, el profesional del derecho. Algunos aspectos de la función notarial. Pues en primer término que el notario es un profesional del derecho, debido a que requiere de una preparación universitaria que culmina con el título profesional de notario. El hecho de tener el título profesional lo hace pues profesional perito, experto en derecho, conocedor a profundidad del derecho interno y del derecho internacional. También pues es el encargado de la función pública. ¿En qué consiste la función pública? Pues en dar fe, la fe pública notarial. La podemos apreciar desde dos puntos de vista, como la investidura que se da a todos los notarios en el momento de su graduación profesional. Cuando le confieren su título de notario, lo están invistiendo con fe pública. Y a partir de ese momento es un notario. El Código de Notariado establece en el artículo primero, ya lo hemos conocido la semana pasada, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Esta es, diríamos así, la función notarial, el quehacer del notario. Entonces, diríamos, es lo que normalmente es la actividad normal del notario. Podríamos decirlo así, así como el abogado, su actividad es en, diríamos así, revisar procesos judiciales, actuar en procesos judiciales en los diferentes tópicos. Estamos hablando de juez, estamos hablando de parte pidiente, porque no podemos decir alguna específica, o estamos pidiendo, o estamos también como demandado, denunciado, qué sé yo. O sea, la cuestión de esto es actuar dentro del proceso judicial. El notario no. El notario específicamente actúa, como lo dijimos la semana pasada, en la rama no litigiosa del derecho. O sea, no hay litigio en el notariado. No hay litigio. Por ello mismo, se centra el notario en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. No, normalmente a uno como notario, en primer término no le van a decir señor notario. Normalmente no. O sea, es rara la persona, o tal vez otro colega en algún momento determinado, pues le dice a uno notario, porque lo está, diríamos así, contratando para ese fin. Hay que tomar en cuenta algo, jóvenes señoritas. Uno, como notario, normalmente está limitado para que uno mismo autorice los actos en los cuales forma parte. Entonces no puede uno, por ejemplo, realizarse para sí una compraventa, no puede autorizarse una compraventa. Puede, diríamos así, en algún momento determinado autorizarla para A, B o C, pero no para uno. Entonces se debe de contratar a alguien, algún otro colega notario que realice esta escritura de compraventa. O sea, las acciones donde uno va a participar como parte, no puede uno mismo autorizarlas, está limitado para ello. Entonces, pues como les indico, puede ser que sea otro notario y entonces sí, le dice a uno notario. Normalmente le dicen a uno licenciado. Licenciado, disculpe, fíjese que tengo un terrenito, necesito venderlo. Por ejemplo, me voy a ir a Estados Unidos y quiero venderlo. Muy bien. Tiene ya un comprador, a quien se lo ofreció o algo por el estilo, sí. Fíjese que hay una persona interesada, entonces necesito verificar
tanto sus datos, tanto los datos del terreno como los datos del posible comprador. Pero licenciado, ¿y por qué? O sea, ¿por qué motivo ahora tiene que verse de dónde sale el dinero del comprador? Que tiene que ser de origen lícito. O sea, la ley de lavado de dinero y otros activos obliga al notario a verificar si el dinero con el cual se va a adquirir un bien, puede ser mueble o inmueble, es de lícita procedencia. Se dan casos, jóvenes y señoritas, en los cuales lamentablemente no es de lícita procedencia el dinero. Entonces, el notario tiene que estar 100% seguro que la transacción que se va a realizar a través del contrato o del instrumento público o de la escritura matriz que se va a compulsar es lícito. Sea por parte del vendedor o sea por parte del comprador. Uno, como notario, debe de verificar eso. Entonces, es una obligación establecer esta situación. Muy bien, vamos a continuar. Las teorías que explican la función notarial. Ya mencionamos, ya platicamos que la función notarial es el quehacer del notario. Es redactar escrituras públicas, redactar contratos, redactar actas notariales, protocolizar documentos provenientes del extranjero y protocolizar razones de legalización, ya sea eso de fotocopia o de firma. Esa es la función notarial. O sea, pero ¿por qué nos dice distintas maneras? Porque son sinónimos de la función notarial. Y lo que les estoy indicando está en el Código de Notariado. Está en el Código de Notariado, el cual ya necesito que ustedes comiencen a estudiar. No leer, estudiar. Entonces, la teoría funcionarista. ¿Qué es esta teoría funcionarista? Que el notario actúa a nombre del Estado, que algunas leyes lo definen como funcionario público investido de fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención y que el origen mismo de la institución sugiere que se trata de una función pública desempeñada primeramente por funcionarios estatales y que el Estado delegó después en los notarios. O sea, en primer término, pues la teoría funcionarista establece que, pues, el notario lo definen como funcionario público, investido de fe, para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención. Esa es la teoría funcionarista. ¿Funcionarista por qué? Porque lo consideran al notario funcionario público. Por eso se denomina funcionarista. ¿Cuál es el motivo? Algunas leyes lo definen como funcionario público investido de fe. ¿Qué fe? Fe pública notarial, para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención. Sugiere que se trata de una función pública. O sea, la función pública era la de autenticar y legitimar actos. Lo hacía un funcionario público, pero que el Estado lo delegó después a los notarios. Esta tesis fue generalmente admitida hasta hace pocos años. Algunos países todavía la mantienen. Es la tesis de la teoría funcionarista. Si comprendemos esto, recuérdense, jóvenes y señoritas, que los notarios como parte, diríamos así, de su acción normal, de su función notarial, pues
pues actúa investido de fe pública. Investido de fe pública. Dentro de lo que es la definición del notario, recuérdense que indicamos que se conformaba el derecho notarial a través de teorías, doctrinas, principios, instituciones y normas jurídicas. Estas 4 teorías que vamos o que estamos ya conociendo, porque ya vimos la teoría funcionalista, son parte de esas teorías del derecho notarial. Vamos también a conocer algunas doctrinas. Y todo lo que estamos mencionando, por ejemplo, lo que es la función notarial es una institución del Estado. Y vamos a estar conociendo, aparejado a la doctrina, lo que es la norma jurídica. Entonces, estamos conociendo todo lo que establece la definición del derecho notarial. Esto es para que lo tomen en cuenta. Estas son teorías. Vamos a conocer doctrinas. Estamos conociendo instituciones y vamos a cotejarlo con la legislación vigente. Entonces, estamos conociendo todo, poco a poco, interiormente, lo que es la definición de derecho notarial. La teoría funcionalista, que el notario es un funcionario público, investido de fe para autenticar y legitimar, desempeñando una función pública. A contrario o en contrario de esta teoría funcionalista, encontramos la teoría profesionalista o profesionista. De las 2 formas se puede indicar, profesionalista o profesionista. Y establece que los argumentos en que se basa esta nueva construcción jurídica consisten fundamentalmente en un ataque al carácter de función pública, o sea, un ataque a la teoría funcionalista, que se atribuye a la actividad notarial. Así, aludiendo al contenido antes descrito de la función notarial, alega un defensor de la teoría profesionalista que recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, lejos de ser una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico. El doctor Oscar Salas indica que la actividad autenticadora y certificante no es pública, pues dar fe no es otra cosa que certificar y la aptitud certificante no es inherente a la calidad de funcionario público, puesto que la ley establece casos en los cuales los particulares expiden documentos que hacen fe, entendiéndose como plena fe. Por ejemplo, los secretarios de los consejos de administración de una sociedad anónima cuando certifican acuerdos. Por lo tanto, la potestad certificante no es un atributo propio del Estado que se ejerce a nombre y en representación del poder público, sino una creación legal. Por tanto, esta teoría profesionalista, pues, alega o está en contraposición con la teoría funcionalista. O sea, el notario no es un funcionario público. Lo que establece esta teoría es que el notario es un profesional y técnico del derecho. Eso es lo que alega. Entonces están contrapuestas estas teorías. Es de mencionar, jóvenes y señoritas, que la teoría o las teorías que se conocen, no podemos tomar carta al 100% de una de ellas. Solamente, diríamos así, las dejamos en el aire porque ustedes, jóvenes y señoritas que van conociendo y que van a profundizar un poco más en estas teorías, tienen que tomar la que creen ustedes conveniente. Puede ser la funcionalista, puede ser la profesionista o profesionalista. Vamos a conocer la teoría ecléctica o la teoría autonomista.
¿Cuál de las cuatro les parece a ustedes que mejor se adapta a la realidad de Guatemala? Esa es la diferencia y por eso mismo se les deja en el aire, diríamos así, estas teorías. O sea, no crean que es por gusto que uno dice, pero, o sea, como que, ¿por qué no dicen cuál le corresponde a Guatemala? ¿O cuál es la que le compete a Guatemala? ¿O cuál es la que nos compete a nosotros como guatemaltecos o como notarios latinos? No se puede, porque tal vez para algunos estudiosos del derecho, esta teoría funcionalista sí es la que mejor convenga, o puede ser la teoría profesionalista, o inclusive la ecléctica o la autonomista. Entonces, se sirve el plato, diríamos así. Ya cada quien escoge cuál es la mejor teoría para cada uno. Y en esa teoría, pues se tiene que profundizar y con el estudio correspondiente, defenderla, defender su posición, defender lo que creen ustedes es lo mejor para la función notarial en Guatemala, para la función del notario en Guatemala, para la función de ustedes, jóvenes y señoritas notarios. Muy bien. ¿Cómo estamos? Vamos muy bien. Teoría ecléctica. Esta es, diríamos así, la tercera teoría que se va a conocer. Para conciliar las dos posiciones contrarias, o sea, la de funcionalista y profesionalista, se crea la teoría ecléctica, criticando las anteriores por admitir la posibilidad del libre ejercicio de una función pública sin necesidad de nombramiento, aunque está claro que en el caso del notario, el título no lo convierte en funcionario. Tampoco es el notario un funcionario de gestión que actúa dentro de la esfera de las relaciones jurídicas privadas, de la vida de los particulares. La teoría ecléctica es la que más se adapta a Guatemala, en donde el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública en donde se ejerce como una profesión liberal, en la que los particulares pagan los honorarios, no se es dependiente, no se requiere nombramiento, no se está enrolado en la administración pública, no se devenga sueldo del Estado. Desde luego, esto no se aplica a todos los países, ya que en algunos se es nombrado y sin ese nombramiento no se puede ejercer. Dichos nombramientos son o pueden ser por oposición o simplemente por nombramiento. Por ello mismo les indico que estas teorías todavía están en discusión. No podemos indicar cuál es la más correcta. No, en este caso, la teoría ecléctica es la que más se asemeja al quehacer del notario en Guatemala. ¿Por qué razón? Ya lo escuchábamos, porque el notario es un profesional del derecho, encargado de una función pública, está encargado, no es funcionario público, en donde se ejerce como una profesión liberal. O sea, en Guatemala, el notario es un profesional liberal. Ya lo hemos dicho, inclusive en la definición. En la que los particulares, y aquí está, diríamos así, el punto exacto de distanciamiento, diríamos así, entre la teoría funcionalista y la teoría profesionalista, en la que los particulares pagan los honorarios. No se es dependiente, no se requiere nombramiento, no se está enrolado en la administración pública. Esta teoría entonces establece que es un profesional del Estado y como profesional del Estado le pagan sus honorarios los particulares. Como podríamos decirlo, ha sucedido aquí en Guatemala desde tiempos inmemoriales. El notario no le paga el Estado, salvo alguna excepción que la vamos a conocer con posterioridad, que es la de la escribanía de gobierno. Pero normalmente el notario no
no le paga, no le paga el, el Estado. Tampoco necesita nombramiento por parte del Estado. No, ahí sí que el hecho de tener, de haber estudiado, de haberse graduado en una universidad, le otorga el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, perdón, el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título de abogado y notario. Es de mencionar, como lo indicaba ¿cómo se llama? Esta teoría, que esto no se puede aplicar a todos los países de Latinoamérica, ya que en algunos se es nombrado y sin ese nombramiento no se puede ejercer. Dichos nombramientos son o pueden ser por oposición o simplemente por nombramiento. Entonces, para Guatemala está bien esta teoría, no hay inconveniente, pero, por ejemplo, para México, para Cuba, no aplica esta teoría. Inclusive otros países de Latinoamérica no se les puede aplicar esta teoría. Vamos a verificar ¿cómo se llama? El encuadramiento y las actividades de la función notarial, en la cual se van a percatar ustedes que no todos los países tenemos esa opción de ser, diríamos así, profesionales diríamos así, profesional del libre ejercicio de la función pública. No todos lo tenemos, no todos los países lo tienen. Guatemala sí, creo que Centroamérica en su totalidad sí lo tiene, o sea, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además de tener el sistema latino, que es el que compartimos todos, también tiene derecho o se tiene una apertura en el libre ejercicio del notariado. Para finalizar con estas teorías, es importante mencionar que Francisco Martínez Segovia, otro doctrinario del estudio del derecho notarial, repito, Francisco Martínez Segovia, sostiene la teoría autonomista, en la cual presume para la figura del notario una situación nueva, independiente, de ambos extremos estudiados. En suma, una situación autónoma. Esta teoría exige que el notario se ejerza como profesión libre e independiente. El notario resulta siendo un oficial público, no funcionario, que ejerce en las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo. En resumen, las teorías que tratan de explicar la naturaleza de la función notarial son la funcionarista o funcionalista, la profesionalista o profesionista, la ecléctica y la autonomista. Solamente para concluir con esta teoría autonomista, se presume para la figura del notario una situación nueva, independiente de ambos extremos estudiados, una situación autónoma. Se ejerce como profesión libre e independiente y el notario es, por lo tanto, un oficial público, no funcionario, que ejerce en las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo. O sea, es un derecho que lo tiene ganado por el estudio el notario. Entonces, este derecho lo puede aplicar en un sistema abierto. Ese es el sistema de Guatemala. Lo vamos a conocer solamente de pasadita, los sistemas de función notarial abierto y cerrado. En este caso, el sistema de Guatemala es abierto. O sea, uno como notario, puede llevar a cabo un instrumento público en Petén, otro en Huehuetenango,
otro en Jutiapa, otro en Reu, y no hay ningún inconveniente. En un sistema de notariado cerrado o numerario, como se le denomina también, se les otorga una circunscripción departamental por notaría. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí en la ciudad capital podríamos decir, solamente podrían haber 3, 4 notarios o tal vez 5 proponiéndoles que puedan ejercer el notariado para toda la población, 2 puntos y algo de millones de personas. Entonces, este notariado cerrado, este sistema de notariado cerrado, indica que aún habiendo que, propongamos así, no sé exactamente, pero propongámoslo así, 20,000 notarios en la ciudad capital de Guatemala, solamente es un ejemplo, están autorizados para ejercer el notariado, por eso se denomina cerrado, pues propongámosle 1,000 notarios y 100 notarios en cada uno de los departamentos. Eso solamente es un decir, pero así se aplica. Ese es un ejemplo nada más cómo se aplica el notariado cerrado. En cambio, el abierto, pues hay aproximadamente 40,000 notarios, 40,000 abogados, 40,000 licenciados en ciencias jurídicas y sociales que tienen el derecho de ejercer su profesión liberal en los 4 puntos cardinales que le corresponden al país de Guatemala. Esa es la diferencia del sistema de notariado abierto y cerrado, que lo vamos a platicar con posterioridad. Muy bien, espero que les haya quedado claro estas 4 teorías de lo que es la función notarial. La funcionalista o funcionalista, la profesionalista o profesionista, la ecléctica y la autonomista. O sea, son 4 teorías que nos enmarca, diríamos así, lo que es la función notarial, y ustedes pueden y deben de profundizar, jóvenes y señoritas, en estas 4 teorías y establecer cuál es la que le corresponde más o la que se aplica más a el sistema guatemalteco. Vamos a verificar alguna pregunta en este momento. Vamos a verificarlo vía el chat de Telegram. Nos indican, clic en el notariado, me imagino, no hay litis. Un ejemplo sería que una compraventa de un terreno, el notario realiza la documentación respectiva, pero hay problemas con el terreno, que una parte de ello ya fue vendido y aún así quiere venderlo completo. Ahí podría haber litis entre las partes interesadas, entonces ya le corresponde resolver a un abogado, sí. O sea, siempre y cuando exista una demanda o una litis, ya no le corresponde al notario, le corresponde a el abogado y establecer quién tiene el derecho. ¿Quién tiene el derecho? Si la persona que adquirió el bien o la persona que está vendiendo el bien completo, aunque ya lo haya desmembrado. Esa es otra situación. Por eso mismo es que la litis, pues se establecen quién tiene las pruebas necesarias para poder indicar, diríamos así, para poderse manifestar y para poder, diríamos, establecer quién de las partes está de acuerdo al derecho que le asiste, de acuerdo a las pruebas aportadas. El notario puede también ejercer la abogacía en la rama civil al mismo tiempo no. O sea, esa es otra situación. O sea, tomen en cuenta, jóvenes y señoritas, que el notario, o sea, lo que es el notariado, no puede o no tiene que tener mismas funciones que el abogado. No puede tener las mismas funciones que el abogado. El abogado, pues, ejerce demandas, ejerce
procesos judiciales, verifica los procesos judiciales, participa en los procesos judiciales y el juez resuelve los procesos judiciales. Entonces, el notario lo que hace es claramente escuchar, dar forma a la voluntad de las partes. O sea, no, diríamos así, no es otra situación más que la función notarial. Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Recibe, interpreta y da forma legal. Pero, ¿y si hay alguna litis? Pues entonces, ya, diríamos así, entra a conocer el abogado. ¿Puede ser el mismo? Sí, puede ser el mismo, siempre y cuando no tenga ninguna incidencia. O sea, por ejemplo, podríamos decirle que don Pedro está vendiendo el terreno, pero esa parte del terreno que estaban indicando en este momento, que ya se vendió, precisamente se la había vendido al notario o al abogado. Entonces, si no forma parte de este problema, de esta litis, entonces sí puede actuar como notario para la compra-venta y como abogado para resolver estos problemas de esta litis. ¿Sí se puede? Sí, si no tiene intervención en la litis. Lic, buenas tardes, perdone, ¿qué libro utiliza para impartir Derecho Notarial 1? Gracias. Como lo informé, tanto en el resumen como en la primera clase, el libro de consulta, que no es obligatorio adquirirlo, es solamente un libro de consulta, es la Introducción al Estudio del Derecho Notarial del doctor Neri Muñoz. Ese es el que tenemos como consulta. Inclusive, creo yo, en el chat de Telegram, creo yo que lo enviaron el día de hoy. Sí, así es, lo enviaron el día de hoy en el chat, entonces ahí lo pueden bajar o lo pueden observar. Tenemos otras preguntas, de una vez le voy a dar respuesta. ¿Y si el notariado lo trabaja por la mañana y la abogacía por la tarde, siendo la misma persona, se puede? Inclusive en la misma hora. ¿Cómo así? O sea, una media hora puede actuar de notario y otra media hora puede actuar de abogado. No hay ningún inconveniente. Nosotros, como abogados y notarios, estamos preparados, investidos para ejercer el notariado y la abogacía de manera, diríamos así, ¿cómo les podría decir? Simultánea, esa es la palabra, de manera simultánea. Hay limitaciones que establece la ley, que establece el Código de Notariado. Verifíquenlas, por favor. ¿Pero cuáles son? Se trata también de que ustedes estudien, jóvenes y señoritas. Pero sí, sí se puede. Sí se puede actuar en la mañana de abogado, en la tarde de notario o viceversa. Como les indico, puede ser simultánea. O sea, puede ser abogado para unos, notario para otros. Sí se puede hacer. Recibe, interpreta y da forma. Un buen ejemplo sería un testamento. ¿Es correcto, Lic? Sí, así es. Un testamento. Así es. Es un muy buen ejemplo. Muchas gracias. Bueno, licenciado, buenas tardes. El notariado lo trabajo. Sí, exacto. Gracias, Lic. Ok, estamos. Vamos a continuar entonces con la clase y al finalizar los puntos que vamos a tocar, que son 2 más, pues ya vamos a verificar si hay alguna otra pregunta y resolverla. Muy bien. Encuadramiento de la función notarial. ¿Cómo así que encuadramiento? ¿Dónde se enmarca la función notarial? ¿Dónde se puede ejercer la función notarial? ¿Pero no que se puede ejercer en todos lados? Sí, claro, sí se puede ejercer en todos lados. Nadie se los niega. Pero, diríamos así, hay algunas como especialidades. Hay alguna fórmula, diríamos, de
que la función notarial se lleve a cabo de una manera más, ¿cómo se diría? Más común. ¿Cuál es la más común? ¿Dónde se ejerce el notariado o la función notarial comúnmente? Pues, en primer término, en el ejercicio liberal de la profesión. Es el verdadero campo en que el notario ejercita su función, ya que desarrolla su actividad sirviendo a los particulares. Entonces, allí, en primer término, es donde se ejerce o es el verdadero campo del notario, la profesión liberal, o sea, todas las personas que lo soliciten. Ojo con esto, el notario no actúa de oficio, se lo deben de requerir, es rogada su participación, así como el derecho civil. Pero también, no solamente la función liberal, también puede ser que actúe en la actividad del Estado, o sea, durante la actividad del Estado. ¿Cómo así? Pues sí, o sea, es cuando encontramos un notario o al notario como asesor, consultor, cónsul, escribano de gobierno, etcétera, desempeñando un cargo o empleo público. Aquí, a excepción del escribano de gobierno y esporádicamente el cónsul, desempeña obligaciones de un funcionario o empleado, ya que dictamina, asesora, etcétera, pero no ejercita la fe pública. ¿Cómo así? Esto está contrario a lo que nos acaban de decir. No, no es así. Lo que sucede, jóvenes y señoritas, es que el campo de la función notarial es la profesión liberal. Pero así como el notario puede ejercer su función liberal en cualquiera de los 4 puntos cardinales del país de Guatemala y en algunas ocasiones fuera del país de Guatemala, también tiene el derecho de ser contratado. ¿Cómo así? Sí, de ser contratado por el Estado. El Estado no puede decirse que puede vivir, diríamos así, el Estado puede vivir sin abogados y sin notarios. Muchos, les sé decir, muchos abogados y notarios están contratados por el Estado. Entonces, en la actividad del Estado, en la actividad común del Estado, estamos hablando de, diríamos así, asesores, consultores, cónsul, escribano de gobierno, desempeñan un cargo o empleo público. O sea, ¿también se puede? Sí, también se puede. Lo que sucede es que en la actividad del Estado se limita, esa es una de las prohibiciones, se limita la acción del notario a lo que establece su contrato. Y vamos a ver con posterioridad, ya lo vamos a verificar, si el notario pues está contratado a tiempo completo, no puede ejercer su profesión liberal. O sea, solamente puede ejercer lo que establece su contrato. Como asesor, asesora, como consultor, presenta dictámenes, como cónsul fuera de el país, pues puede realizar alguna autenticación o alguna documentación que va a surtir efecto aquí en Guatemala. Ahora, lo que es la escribanía de gobierno, que es un tema distinto, diríamos así, pero que sí tenemos que verificarlo, tenemos que verlo, es una institución que está adscrita al Ministerio de Economía, si no estoy mal, pueden verificarlo por favor. Y esta escribanía de gobierno es el notario específico, exclusivo del gobierno. Todas las entidades
del organismo ejecutivo deben de realizar en la escribanía de gobierno los contratos en los cuales participe el Estado de Guatemala y un particular. ¿Hay contratos así? Claro que sí. Son personas jurídicas. El Estado es una persona jurídica. El particular es una persona jurídica. Puede ser de donación, puede ser de poderes, poder para representar al Estado ante un proceso judicial, puede ser una compra-venta a través de una licitación internacional, un contrato de licitación internacional podría ser. O sea, hay diferentes tipos. Lo que quiero llegar es que el escribano de gobierno es el notario exclusivo del Estado, el cual el notario desempeña un cargo o empleo público, ya sea en la escribanía de gobierno, ya sea como asesor, ya sea como consultor. Así específicamente. Y pues es contratado por el Estado. ¿Hay limitaciones? Hay limitaciones. Eso lo vamos a ver con posterioridad. Y el tercero es, o por último, el sistema mixto, en que el profesional se desempeña en un empleo para el Estado de tiempo parcial y la otra parte del tiempo ejerciendo libremente la profesión en virtud de que la ley guatemalteca permite el ejercicio cuando el cargo no sea de tiempo completo. Esto lo establece el artículo 5, numeral 2 del Código de Notariado. Por favor, verifíquenlo. Está claramente establecido en el artículo 5, numeral 2. Pueden ejercer el notariado no obstante lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo anterior. 2. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales. Ojo, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Aquí tenemos que verificar qué es el cargo a tiempo completo. O sea, yo creo que todo lo demás estamos más o menos claros. Pero, ¿qué es el cargo a tiempo completo, jóvenes y señoritas? Pues la situación de esto es que en el Estado hay diferentes tipos de contrato. Eso lo van a verificar ustedes en lo que es el derecho administrativo. Si no estoy mal, derecho administrativo 1. Entonces, estos tipos distintos de contrato, por ejemplo, son reglones presupuestarios. Y estos reglones presupuestarios establecen, por ejemplo, que se contrata a un profesional del derecho para hacer una consultoría específica, una asesoría específica, que son renglones presupuestarios que no tienen relación laboral. Se mencionan entre ellos el 029, el sub-18, que son profesionales para los cuales el Estado les paga honorarios y les dice, señores, yo necesito, por ejemplo, un dictamen para esta situación, para esta licitación, o un dictamen para, qué sé yo, el contrato, si está válido o no está válido el contrato, por ejemplo, de ferrovías. Son situaciones específicas y claras. Se contrata como asesor, se contrata como consultor. No tiene relación laboral, sino que esta persona puede actuar a la hora, el día y en el lugar que crea conveniente. Pero es asesor o consultor. Muy bien. Esto no tiene relación laboral, por lo tanto, puede actuar tanto, puede emplearse para el Estado, como lo establece este sistema mixto,
como para un particular ejerciendo libremente su profesión. ¿Ok? Ahí estamos correctos. Pero hay renglones presupuestarios que, por ejemplo, sí tienen relación laboral. Si tienen esa relación laboral. Estamos hablando del renglón 011 o 022. Son renglones del Estado. Eso lo pueden verificar ustedes en, si no estoy mal, en el manual de acciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas Públicas. Manual presupuestario. Ahí están los renglones. Pues, jóvenes y señoritas, la situación de esto es que estos renglones presupuestarios son a tiempo completo. ¿A qué se le denomina tiempo completo? 8 horas de labores continuas. Esto es tiempo completo. Entonces, si la plaza que les otorga es a tiempo completo, o sea, por 8 horas o más, está prohibido el ejercicio profesional, liberal. Porque ¿a qué horas podría ejercerlo? Es por razón de lógica, diríamos así. Si está 8 horas en el Estado, ¿a qué horas podría ejercer su profesión liberal? Ahora, ahí está, diríamos así, la cuestión. ¿Cuándo entonces es tiempo parcial? Cuando estas plazas de profesionales, hablemos de profesional 1, 2, 3, 4, hablemos de asesor profesional 1, 2, 3, 4, son de 7 horas o menos. O sea, pueden ser 4, 5, 6, 7 horas. Estas plazas son específicas, o sea, están ya previamente establecidas, así fueron creadas para el Estado. Y el notario, en este caso, es contratado como asesor para el Estado por 7 horas. Entonces, esa diferencia de 1 hora hace que el contrato sea tiempo parcial. Por lo tanto, le da y le otorga el libre ejercicio de su profesión. O sea, es específico y es claro. Por ello mismo, la ley establece claramente cuando en un empleo para el Estado sea de tiempo parcial. ¿De acuerdo? Eso es lo que diríamos así, podemos indicarlo claramente y establecerlo claramente. Esto es el encuadramiento de la función notarial. Puede hacerse a través del ejercicio liberal de la profesión, que es el verdadero campo del notariado, a través de una actividad del Estado como asesor, consultor, cónsul o escribano de gobierno, o a través del sistema mixto, que como profesional se desempeña en un empleo para el Estado a tiempo parcial. Ahora sí entendemos que es tiempo parcial. Eso espero. Eso espero. Muy bien, vamos a ir al último punto de nuestro tema el día de hoy, que son las actividades que desarrolla el notario. Y de esto, pues ya hemos diríamos así, platicado de algunas, pero es de verificarlo como la función o como la actuación del notario o la actividad del notario dentro de sus funciones, dentro de la función notarial. O sea, no se puede salir de la función notarial. No puede ser abogado notario, notario abogado. No, como ya les indiqué, puede actuar como notario para una persona y como notario o como abogado para esa misma persona. De manera simultánea, sí. Lo mejor es que se deslinde lo que es el notariado por su actividad y la actividad del abogado, también por su misma actividad. El notario, diríamos así, es su acción es más llevadera, no contiene litis. Normalmente el notario lo que hace es avenir a las partes. Bueno, usted quiere comprar, usted quiere vender.
Ustedes quieren realizar una sociedad anónima, ustedes quieren realizar una sociedad de emprendimiento, ustedes tienen acciones de un banco, entonces las quieren certificar o las quieren endosar, qué sé yo. Pero su accionar es, diríamos así, donde no se encuentre un conflicto. Un conflicto. Actividades que desarrolla el notario. Primera, su función receptiva. Primer término, escuchar al cliente. Escuchar al cliente es importante porque el cliente va a indicarnos qué es lo que quiere con sus palabras, no va a ser técnico. Inclusive no nos va a decir notarios, como les indicaba, nos va a decir licenciados, que es lo que normalmente se conoce. Licenciado, disculpe, fíjese que yo tengo mi terrenito. Quiero venderlo a don Juan. Don Juan pues ya me dijo que quiere comprarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En pocas palabras, es cierto, cuando llegan los, diríamos así, cuando llegan los clientes, les puedo asegurar que mínimo de 1 hora no bajan en este diálogo. Así que tómenlo en cuenta, por favor. Entonces ya viene la función asesora, orientar o dirigir al cliente sobre el negocio en particular. Bueno, pues entonces lo que ustedes quieren es que yo les redacte una escritura pública de compraventa. ¿Están ustedes de acuerdo con que realicemos esa escritura pública de compraventa? Sí. Pues entonces yo tengo que verificar si usted, don Pedro, es el verdadero propietario. Si usted, don Juan, tiene los medios suficientes para poder adquirir el bien. Pero es que, licenciado, fíjese que yo guardaba mi dinerito en un colchón y a mí nadie me decía nada. Abajo del colchón me tenía yo mi dinerito. Sí, don Juan, pero actualmente, lamentablemente, por diferentes circunstancias, las leyes han cambiado. Y usted, aunque tenga su dinerito guardado debajo del colchón, pues no se le puede aceptar ese dinerito. ¿De dónde lo sacó usted? Ah, pues fíjese que yo trabajé 30 años para el Estado. Me dieron mi jubilación. ¿Usted tiene copia de que le dieron su jubilación? Sí, sí me dieron mi jubilación. Me dieron mi tiempo, dice la gente. Me dieron mi tiempo. Entonces yo lo tengo guardado. Pues entonces con ese documento donde le dieron su tiempo, que no sé cuánto es, pero que le dieron su tiempo, usted tiene que ir a depositar al banco. Pero es que no tengo necesidad de ir al banco. A mí no me gustan los bancos. Sí, don Juan, pero el problema de esto es que si no puede ir a depositar al banco es porque su dinero, podríamos decir, está sucio, está manchado. Por eso es que la ley que verifica si el dinero es de lícita o ilícita procedencia se denomina ley de lavado de dinero y otros activos. Porque, diríamos así, el dinero es mal habido, es sucio, y vienen y quieren adquirir una propiedad para lavar ese dinero, o sea, para que ese dinero sucio se convierta en limpio, lavado de dinero, por eso se denomina así. Entonces, yo necesito, don Juan, que usted con ese documento que le dieron de su tiempo, pero mire, es que ya fue hace más de 5 años, sí, don Juan, entonces vaya a pedir una copia de ese documento, porque necesito que usted deposite ese dinero en el banco. Yo no puedo hacer la escritura pública sin que usted tenga ese dinerito en el banco. Y del banco, haga un cheque, haga un depósito, haga una transferencia, haga lo que usted quiera. Y ya le pueda pagar a don Pedro. Eso es orientar y dirigir al cliente sobre el negocio en particular. O sea, no puede uno decir, vaya, tráigame los papeles. Vénganse mañana, yo ya les tengo los documentos ahí listos y ustedes lo firman. No, no se puede hacer eso. Les puedo asegurar que ya no llegan. Uno tiene que explicarle a los clientes el porqué de las cosas, el por qué quieren una escritura de compra-venta. La escritura de compra-venta inclusive podría ser
con pacto de reserva de dominio, con hipoteca, con servidumbre de paso, con servidumbre de drenaje, con servidumbre de agua, puede tener diferentes limitaciones. Entonces, no se puede indicar, jóvenes y señoritas, solamente así. Ah, vaya, ¿quieren una escritura pública? No, ¿cuál? ¿Qué escritura pública? ¿Qué es lo que quieren los clientes que esté establecido en la escritura pública? Si lo van a pagar al contado, si lo van a pagar a plazos, si va a ser, como les indicaba, con hipoteca, si va a tener un deudor, un fiduciario, si va a tener, ¿cómo se le denomina esta limitación? No recuerdo en este momento. No recuerdo este momento, pero pues hay diferentes limitaciones y pueden ser distintas. Entonces uno tiene que orientar al cliente cuál es la mejor opción para ellos. La función modeladora, después de haber escuchado y recibido, o sea, de haber tenido la función receptiva y asesora, pues viene la función modeladora, plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público. Ya verificado, ojo con eso, jóvenes y señoritas. Cuidado con el hackeo de, mire, licenciado, porque ha pasado. Licenciado, fíjese que yo necesito vender mi terreno, pero mañana salgo de viaje. Mañana, yo inclusive tengo unas 2 horas para hacer este proceso. No puedo más. Entonces yo salgo mañana para los Estados Unidos y quiero dejar terminado esto. Cuidado con eso, jóvenes y señoritas. ¿Por qué razón? Porque puede haber algún inconveniente y usted no va a tener el tiempo suficiente para poder resolverlo. ¿Cómo así? Sí. He sabido de casos de personas que sustituyen documentos de identificación. Tengo un caso en este momento donde una persona es propietaria de un terreno y 3 veces en un mes se lo vendieron. Pues, ¿cómo así? Sí. O sea, por ejemplo, don Pedro es el propietario del terreno y X persona que no se ha establecido en este momento porque se está interponiendo la denuncia, X persona le vendió a don Juan, a doña María y a doña Ana. Esas 3 ventas se hicieron en un mes. Entonces, lógicamente, hay estafa. Mínimo de 2. De acuerdo a mi cliente, los 3 fueron estafados. Entonces, jóvenes y señoritas, se da esta situación. Mucho cuidado. El notario tiene que verificar que las personas que les están entregando el DPI sean en realidad esas personas. ¿Cómo así? Pues sí. Que don Pedro tenga el número de DPI 10 y que don Juan tenga el número de DPI 11. Puede ser que sean falsificados. Tiene que establecerse, tiene que verificarse eso. Pero además de eso, que la escritura pública de don Pedro sea valedera, o sea, sea su primer testimonio. Y además de eso, corroborarlo en el registro de la propiedad que don Pedro, el cual está indicado que es el comprador en la escritura pública, sean verdaderamente en el registro de la propiedad el que está debidamente registrado. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Allí está el trabajo del notario. Ese es el quehacer del notario. Ya teniendo claro qué sucedió o que los documentos son verídicos, reales, entonces sí, ya se puede plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público. Se redacta la escritura matriz, se redacta la escritura de compra-venta, se hacen las limitaciones correspondientes, puede ser una servidumbre de paso, puede ser un pacto de reserva de dominio, puede ser una hipoteca, puede ser cualquier situación.
que las partes indiquen. Pero es que mire, licenciado, que fíjese que yo lo único que quiero es que le voy a vender a mi hijo. Sí, se lo voy a vender. Es una venta simbólica. Pero yo me quiero quedar con ese terreno hasta que yo muera. Y después de muerto, entonces ya puede hacer uso él del terreno. Esa es otra limitación. Y sí se puede establecer, por supuesto que sí. Muy bien, vamos a continuar. Ya casi es hora. Sí, ya es hora. Función calificadora. Se califica la solicitud del acto. ¿Cómo así? El notario tiene que calificar la solicitud. Puede en algún momento determinado, y se lo digo así como ejemplo, a razón de ejemplo, dos personas llegar a la oficina del notario. Mire, licenciado, fíjese que nosotros nos queremos asociar. ¿Cómo así? Sí, queremos ser socios. Fíjese que yo vendo, por ejemplo, marihuana. Vendo marihuana en la esquina X. Y mi compañero vende cocaína en la esquina X. Entonces queremos ser socios. Nos queremos dividir en partes iguales ¿cómo se llama? Los beneficios. ¿Podrían llegar a pedir algo así? Claro que sí. ¿Por qué no? Son, diríamos así, contratos ilícitos que uno tiene que calificar. Califica la solicitud del acto, lícito o ilícito. O, por ejemplo, real o imaginario. ¿Cómo así que imaginario? Pues sí, puede venir alguien, una persona que no esté en sus 5 sentidos, una persona que crea o que esté sufriendo de algún tipo de alucinación, llegar y decirle, mire, licenciado, fíjese que yo soy dueño del Palacio Nacional o yo soy dueño del Parque Central, pero ya no quiero ser el dueño yo solito, quiero vendérselo a mis amigos. Eso es imaginario, eso es una ilusión. No puede ser dueño de eso. Puede darse. He conocido de personas que dicen que es dueño de la Luna o de Marte y que quieren venderlo. Sé que en Estados Unidos, eso sí me consta, que en Estados Unidos se están vendiendo terrenos así, en la Luna y en Marte. No son, ni siquiera se ha llegado a Marte y ya los están vendiendo. Pero hay gente también, si los compra o no los compra, ya es problema de ellos. Pero uno de notario tiene que calificar el acto, lícito, ilícito, real y irreal. Función legitimadora. Establecer si las partes son titulares del derecho. Ya les indiqué cómo. La legitimación no solamente es, don Pedro, sí, es igualito a la foto, no hay problema, don Pedro. Y don Pedro está aquí en el documento que usted es propietario. Don Pedro, propongámoslo para el apellido, don Pedro López. Don Pedro López, usted es el propietario, ese es su DPI, ese es su propietario. Ahí estamos. Y don Juan, ¿usted tiene cuenta bancaria? Sí, licenciado. Ok. Si ya tiene cuenta bancaria, préstame su DPI. Así, don Juan Pérez, por ejemplo. Don Juan Pérez, perfecto. Ahí estamos. ¿Eso es todo? Eso es todo. No, no lo es. Eso no es establecer si las partes son titulares del derecho. Tienen que mostrárselo. Usted tiene que ir al registro de la propiedad, al primero o segundo registro de la propiedad y establecer o inclusive solicitar una certificación del título de propiedad para verificar con certeza si las partes y don Pedro realmente es el propietario del terreno. Pero es que eso no es necesario. Claro que sí es necesario. Actualmente hay tantas personas que pueden vender una propiedad que es increíble las estafas que se dan en Guatemala. He tenido conocimiento de algunas personas inclusive que sin haber sacado un crédito son demandados y es solicitado un embargo sobre sus bienes
sin haber sacado ningún crédito, por haber perdido, extraviado y no manifestado ante el Ministerio Público esa pérdida o extravío del DPI. Cuidado también con eso, jóvenes y señoritas. Función preventiva. Al finalizar el instrumento se hacen las advertencias correspondientes. ¿Cuáles advertencias, jóvenes y señoritas? Don Juan, ahorita ya está firmada su escritura pública, la firma el notario ante mí, la firma el notario y le indica a don Juan, como parte del proceso, el notario, yo tengo que remitir al registro de la propiedad, sea el primero o el segundo, el primer testimonio de su escritura pública. Y adjunto tiene que ir el recibo del pago del IVA. Si es primera o segunda venta, el 12%. Si es de la tercera venta en adelante, el 3% de IVA. Verifiquen la ley del IVA, por favor, jóvenes y señoritas. Posteriormente, a ser debidamente registrado en el registro general de la propiedad, entonces ya usted puede venir por su escritura pública. Pero mire, licenciado, yo me la quería llevar inmediatamente. Disculpe, don Juan, no se la puedo entregar así. Usted tiene ahorita, a partir de hoy, de la firma del instrumento público, de la escritura matriz, usted tiene 15 días para pagar el impuesto al valor agregado. Entonces, yo necesito que usted, a más tardar en 8 días, usted me traiga el dinero del impuesto al valor agregado. ¿Cuánto es, licenciado? Pues es el 12% de 100,000 quetzales. Usted me lo tiene que entregar acá y yo tengo que irlo a depositar. Perfecto, licenciado. Al finalizar el instrumento se hacen las advertencias correspondientes. ¿De acuerdo? Puede ser también una escritura de una sociedad anónima. Tiene otros registros. Por ejemplo, el registro mercantil tiene que autorizarlo, no autorizarlo, sino que registrarlo, emitir la patente, ya sea de empresa o de sociedad, y ¿cómo se llama? El mandato o poder para el administrador, sea único o sea un administrador general. Entonces, jóvenes y señoritas, hay diferentes, dependiendo del instrumento público que se redacta, que se compulsa, que se emite, que se suscribe, son las advertencias que se deben de realizar. No es igual para todos. Para finalizar, jóvenes y señoritas, la función autenticadora. Es simple, estampar la firma en el instrumento público. ¿De quién? De las partes y del notario. Don Pedro y don Juan tienen que firmar y abajo de la firma de ellos, la firma del notario. ¿Puede ir arriba la firma del notario y abajo la firma de los clientes? No. No. ¿Pero por qué no? Si está en el mismo instrumento. Porque la firma del notario autentica la firma de los clientes. Entonces, si va antes la firma del notario, la firma de los clientes no es autenticada. O sea, no da fe el notario, que es don Pedro y don Juan. ¿Don Pedro qué? Le pusimos. Don Pedro López y don Juan Pérez. Cuidado con eso, jóvenes y señoritas, porque hay muchos notarios que tienen errores garrafales en esa situación. Muy bien, vamos a verificar si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, la respondemos. Si no, pues vamos a concluir la clase. Lic, corrijan si estoy mal. ¿Se puede ejercer en cualquier momento? Solo es cuestión de saber y comprender qué situación amerita ser abogado y otra notario. Así es, exacto. Estamos en lo dicho. Es por eso que un abogado y notario no puede ejercer en lo privado si tiene un empleo público. Claro, siempre y cuando sea a tiempo completo. Ya les indiqué la diferencia entre tiempo completo y tiempo parcial. Contrato 029 sí pueden, exacto, ya lo dijimos. Licenciado, buenas tardes. Por ejemplo, en entidades autónomas e independientes, no hay independientes, hay autónomas, semiautónomas o, vamos a ver, autónoma, semiautónoma. No hay más.
independientes no hay. Como, por ejemplo, el ICS es autónomo, la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónoma, sí puede ejercer la función de abogado y notario, aunque tenga contrato todo el día, no, de ninguna manera. El código de notariado, esto no es para, diríamos así, para instituciones o dependencias del organismo ejecutivo, legislativo y judicial únicamente. No, el código de notariado es para todos los notarios. Aquí están establecidas esas limitaciones. Para todos, no para algunos. Solamente la salvedad fue a tiempo parcial. Esa es la única. Solo los maestros pueden tener dos trabajos mientras y cuando no sean el mismo horario. Sí, pero también el notario o el abogado siempre y cuando no tenga tiempo completo o esté contratado por 029 o sub 18. Sub 18 lo indican también como 181, 182, 183, 184, hasta el 189 recuerdo yo que son los renglones presupuestarios. O sea, sub 18. Por eso se denomina así. O 029. Tiempo completo. ¿Se podría ejercer fin de semana cuando la persona trabaja en tiempo completo? No. No está permitido. Cuando está trabajando para el Estado 8 horas diarias, no está permitido ejercer el notariado, ni la abogacía, ninguno de los dos. Por eso el Estado les paga supuestamente lo suficiente para poder ganar como consultor o como asesor. Así lo establece el código. La única diferencia es que fuera tiempo parcial, 7 horas o menos. Lick, si el abogado tiene una plaza en el Estado, ya no puede ejercer el notariado o abogacía por su parte, exacto, ya no puede ejercerlo. ¿Cobran por esa asesoría? Sí, sí cobran por esa asesoría, definitivo. Buenas tardes, licenciado. Varía el cobro de honorarios. No les puedo decir una cantidad porque dependiendo de la entidad varía el cobro de honorarios, pero sí les pagan. Buenas tardes, licenciado. Los notarios pueden cobrar cualquier cantidad por los documentos que realizan y firman o existe algún tarifario en la ley. Hay algún tarifario, pero normalmente, o sea, se denomina arancel de notarios. Denme un minuto, se los voy a mostrar. Arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios. Es el decreto número 111-96. O sea, hay un tarifario, hay un arancel, pero pueden cobrar lo que ellos crean conveniente. Él y el cliente es que se ponen de acuerdo. Lo mismo puede cobrar, diríamos así, o pueden cobrar diferente un abogado o un notario del interior del país a un notario en la ciudad capital. Normalmente cobra más caro el de la ciudad capital. Que den el terreno por donación, excelente explicación, Lick. Porque suele pasar si al bote podemos ir a parar por no hacer las cosas bien. Sí, eso sí es cierto, mi estimado. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Y sí, el notario, por lo menos en el sistema latino, como ya les informé, es responsable de los instrumentos públicos que realiza. ¿Es bueno tramitar la inmovilización de bienes para evitar que vendan la propiedad? Sí, sí es bueno. Lo único es que hay que renovarlo cada cierto tiempo, si no estoy mal, cada 3 años. ¿Es cuánto tiempo puede obtener la escritura pública de compraventa de un inmueble? ¿En cuánto tiempo, me imagino yo? Depende mucho. O sea, hay notarios que lo agilizan rápidamente y estamos hablando que en razón de 1 mes, 2 meses, promedio. Hay otros que se complican por la misma situación de lo que se está comprando o vendiendo, o por ejemplo, si tienen, si tienen alguna situación X o no coincide, diríamos así, el área del terreno a vender, eso tarda un poco más. Pero no debería de tardar de 2 a 3 meses. Hay muchos notarios que lo dejan
y lamentablemente no tramitan rápido la compraventa o el registro de la compraventa o el registro del instrumento público realizado. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, y preguntarle a su notario, al notario de su, diríamos así, de su confianza, cuánto tiempo se va a llevar a cabo. Muy bien, jóvenes y señoritas, ya pusieron en el chat Telegram el arancel de abogados y notarios. Muy bien. Vamos a concluir la clase del día de hoy. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, aunque iniciamos un poquito tarde, con las disculpas del caso. Semana número 2, pregunta 1. ¿A qué nos referimos cuando indicamos que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad? 2. Es una teoría que explica la función notarial. 3. ¿Qué teoría de la función notarial establece que consiste fundamentalmente en un ataque al carácter de función pública que se atribuye a la actividad notarial? 4. ¿En qué ámbito puede encuadrar la función notarial? 5. Es una actividad que desarrolla el notario. Muy bien, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, la segunda semana ya de preparación para este su curso de Derecho Notarial 1. Quiero hacer ver, antes de que se nos olvide, que estas preguntas de estudio pueden variar para sus preguntas de examen del primer parcial. Por favor, no lo tomen en cuenta de que solamente esas preguntas pueden llegar. Desde el año pasado ya tenemos la autorización por parte de la universidad que estas preguntas no sean las únicas o podamos variar para su preparación en el primer parcial o en los parciales y el final correspondiente. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Muy buena tarde y buen provecho para los que no han comido.